Con respecto a la prostitución, una primera cuestión que hay que analizar es cómo es que en la situación de prostitución la mayoría de los cuerpos que se prostituyen son mujeres o travestis, es decir, personas feminizadas, y la mayoría de quienes consumen prostitución son varones, personas que manejan además el dinero y que tienen el mayor porcentaje de propiedad sobre los medios de producción. Me parece que esta diferencia económica, que es una diferencia en los espacios de producción y reproducción, que viene desde los orígenes del Estado moderno y también desde los orígenes del capitalismo, es elocuente en relación con cuál es el papel que se les reserva o que se nos reserva a las mujeres. Las mujeres estamos como propiedad privada de los varones para la reproducción, para asegurar la legitimidad de la reproducción, que es la legitimidad de la herencia, es decir, de la acumulación de capital. Las mujeres estamos para reproducción y para cuidado en ese espacio de lo privado, y hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Cuerpos que no van a estar como propiedad de un varón en lo privado, sino que van a circular en lo público, no son cuerpos de mujeres libres, son cuerpos de mujeres públicas, pero no en el sentido de que ellas se hagan cargo de lo público, sino en el sentido de que sus cuerpos les pertenecen a cualquier varón que quiera consumirlo. Esto es lo que Carol Pateman, una politóloga feminista, llama el contrato sexual. Los varones, al contratar los roles que se van a cumplir en el Estado, ponen a las mujeres en el ámbito de lo privado, las ponen como propiedad de cada varón, no permiten que nosotras ingresemos a esas instituciones que organizan lo público, sino que la masculinidad es la que toma la iniciativa acerca de cuáles van a ser los espacios que las mujeres podemos ocupar legítimamente, y parte de lo que se resuelve es: nosotras vamos a asegurar el sexo y la reproducción, todo a favor de un mundo construido alrededor de los intereses y los puntos de vista de los varones. Entonces, cuando analizamos la prostitución y pensamos quién se beneficia con esa prostitución, no solamente en el aspecto de quién consume prostitución, sino en el aspecto de quiénes son los proxenetas, quiénes son los tratantes, pero también quiénes son los consumidores, lo que analizamos es que las mujeres somos, en ese mercado de prostitución, la mercancía, lo intercambiado, lo transformado en un objeto, objetificado. Cuando pienso cuál es el aspecto moral que me pone en confrontación con la situación de prostitución, ese aspecto moral no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con las relaciones de poder y tiene que ver con transformar a un sujeto que debería ser un sujeto trascendente y autónomo en una mercancía que además es una mercancía a la que podemos describir como en una situación de esclavitud. Podríamos decir, en la modernidad, justamente cuando surge el Estado, se elimina la esclavitud. Quienes antes eran esclavos pasan a ser personas que venden su fuerza de trabajo en un contrato laboral a cambio de un salario. Pero las mujeres, en ese cambio, no vendemos nuestra fuerza de trabajo, trabajamos gratuitamente, no por un salario, sino reproduciendo la fuerza de trabajo. Es decir, que se nos asigna un lugar de refuerzo del capitalismo, de refuerzo de la acumulación, pero donde no podemos optar por espacios dentro de esa distribución de roles, sino que nuestro trabajo es un trabajo invisible, reproduciendo aquello que se desgasta en lo público. Ese hombre recibe un salario para su supervivencia, pero ese salario cuenta con que cuando él se enferme lo van a cuidar, cuando él esté cansado lo van a hacer descansar, cuando tenga hambre lo van a alimentar, cuando se ensucie su ropa se la van a lavar, y toda esta reproducción de la fuerza de trabajo es el trabajo silencioso y no rentado de las mujeres, porque es la labor que se les delega a las mujeres. Esto fue visto en su momento por el marxismo, en los comienzos de elaboración de la idea misma de plusvalía. Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, decía: el primer lugar de explotación es el hogar, y allí las mujeres sufren una doble plusvalía. Esto no fue retomado después. Es muy frecuente que los varones nos acompañen en nuestras demandas, pero es mucho más difícil que reflexionen para renunciar a sus privilegios que también dependen del patriarcado capitalista. No es solamente
que las cosas que cargamos las mujeres dependan de eso o que la explotación laboral dependa de eso. También, incluso para aquellos que son víctimas de la explotación laboral, hay privilegios que tienen que ver con las relaciones de género y que deberían ser privilegios denunciados y contra los que deberíamos luchar. Dicho esto, entonces, yo no veo la prostitución claramente como un trabajo, porque no lo veo en un orden de producción y en un orden donde se dé un salario a cambio de un servicio o de una mercancía. Lo que veo se parece más a la situación de la esclavitud, porque en la esclavitud un sujeto no llevaba a cabo acciones de acuerdo con su voluntad libre, sino que neutralizaba su voluntad, se anulaba su voluntad, porque era como una herramienta o un instrumento en manos de su amo. El amo, con su voluntad, movía su propio cuerpo y también el cuerpo del esclavo, al que obligaba a hacer determinadas acciones. Entonces, se anulaba la voluntad de ese sujeto que estaba en esclavitud, poniendo esa voluntad y esa libertad solamente en manos del amo, que era quien iba a dirigir entonces las acciones que su cuerpo iba a llevar adelante para su propio beneficio, para beneficio del amo. No una opción libre que hiciera el esclavo para beneficio del esclavo. Si nosotros pensamos qué clase de sexo tiene una persona en prostitución, ¿intercambia sexo por sexo de una manera que sea placentera para ella? ¿O sigue aquella indicación que le da quien le paga por esa relación sexual? La acción de esa mujer que está en prostitución va a ser llevar adelante el sexo que ella quiere o el sexo que le contrata quien le va a dar el dinero. Entonces, ¿es su voluntad libre la que va a intervenir o está sometida a otro sujeto que por tener el dinero tiene también la libertad y la voluntad para hacer lo que quiera con ese cuerpo? Es ese punto de vista el que tiene que ver entonces con el poder, con la explotación. Yo insisto en la relación de poder, no es solamente el problema de la sexualidad. Efectivamente hay algo que se llama un continuo de violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Yo creo que estas otras maneras de transformarlas en objeto, de explotar las imágenes, de tener violencia simbólica, todas esas son formas de violencia. Cuando Diane Russell definió el femicidio, dijo que hay un sistema de violencia femicida en el Estado y que la muerte, el asesinato es el último eslabón de todo un sistema de violencia femicida. Y yo creo efectivamente que es así, que el mero hecho de nacer mujer implica ya ser sometida a muchísimas expresiones y formas de violencia. Ahora, hay un test muy usual en el feminismo y es, si yo quiero ver si hay paridad en una situación, lo que puedo hacer es el test de cambio de género, poner varones en lugar de mujeres y ver si la situación se mantiene. Y la verdad es que si nosotros ponemos varones en lugar de mujeres y decimos esos varones están brindando servicios sexuales, usan su cuerpo, etcétera, la situación no se mantiene, porque son las mujeres las que van a garantizar la disponibilidad sexual para los varones, pero no son los varones los que van a garantizar la disponibilidad sexual para las mujeres. Es un sistema que se basa en esa desigualdad que implica que los varones consumen un sexo y que las mujeres neutralizan su interpelación, su reclamo, su equidad en relación con ese sexo. Hay que analizar los testimonios de los varones que consumen prostitución. Hay un libro de Sylvia Chester que se llama El lugar común, la prostitución, y hay un libro de Juan Carlos Volnovich que se llama Ir de putas, donde se analizan testimonios de los varones que consumen prostitución. ¿Y qué es lo que buscan cuando consumen prostitución? Buscan un tipo de sexo que no tiene las complicaciones que tiene en un vínculo donde ellos puedan ser interpelados por un par, por una igual. Es decir, alguien que les va a exigir un rendimiento sexual, les va a exigir una conducta, les va a valorar su condición sexual o su desempeño de una manera realista. Ellos van a tener que hacer un esfuerzo previo y un esfuerzo posterior de socialización, de conversación, de seducción o lo que fuere, lo que garantiza, así como hay fast food, hay también fast sex, ¿no? Les garantiza que vamos a acotar exclusivamente al consumo sexual lo que esta persona, lo que a esta persona le voy a exigir, y que esa persona no va a humanizar esa relación, porque lo que se pide es otra cosa. Se pide sometimiento, se pide sojuzgamiento. Cuando analizamos cuáles son las posturas en las que se venden estos cuerpos,
vemos que esas posturas son en general de espaldas, inclinadas, ofreciéndose desde atrás, en un tipo de actitud corporal que es de subordinación. Entonces, también eso nos revela algo con respecto a que es esa relación de poder, es ese poder sobre ese cuerpo lo que se está comprando y lo que se está obteniendo por medio de la prostitución. Creo lo que sí ocurre es que muchas veces se acompañan las marchas de mujeres acompañando nuestras demandas, pero no se acompaña una transformación feminista renunciando a los privilegios. ¿Están los varones dispuestos a renunciar a su privilegio dentro de las relaciones conservadoras ya establecidas? Porque en algunas cosas le va muy bien. En la distribución entre quienes ponen el cuerpo para la prostitución y quienes la consumen, ¿están dispuestos los varones a revisar las relaciones de poder sobre los cuerpos de las mujeres y las relaciones de poder sobre la sexualidad de las mujeres que implican que en un sistema capitalista por dinero se pueda cambiar la libertad sexual y que la mujer a la que le piden un servicio no va a tener la sexualidad que ella quiere, sino la que le demanda el que tiene dinero? ¿Están los varones dispuestos que han aprendido a leer los cuerpos de las mujeres como cuerpos disponibles, a no disponer de esos cuerpos en el modo en que se los facilita el estado de cosas actual y entrar a pensar de modo feminista en un cambio social profundo acompañando la renuncia de los privilegios? A mí me parece que falta un cacho.